capítulo 11, versículo 1, y desde allí nos vamos a mover hasta el capítulo 13, versículo 13. Pero vamos a comenzar en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles, versículo 1, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una ciudad, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Pero se congregaron allí todo un año con las iglesias y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo dejamos hasta ahí, luego seguimos la lectura.
A unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén estaba la ciudad de Antioquía. Antioquía era una ciudad de caminos. Digo, pasaba los caminos principales del Imperio Romano. Conectaba la parte oriental con la parte de Asia. Y era bien interesante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se convirtió en el refugio para las iglesias, especialmente para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque desde el año 50 aproximadamente después de Cristo, la persecución se hizo muy fuerte. Y resultó que en el año 70, el emperador Tito devastó Jerusalén y se llevaron todos los elementos del templo, que hasta el día de hoy en Roma hay el Arco de Tito, que rememora aquella terrible guerra que se libró con los judíos y que destruyeron el templo. Se ve en el Arco de Tito en Roma, al lado del Coliseo. Se ven a los soldados cargando, por ejemplo, el candelabro de oro, cargando los utensilios del templo. Están allí lo he visto en varias oportunidades que he tenido de ir a Roma. Está allí y es tan interesante porque lo que estoy comentando es un tema histórico. Antioquía fue receptora de los hermanos que huyeron de Jerusalén por causa de la persecución de Roma. Y es que la fe siempre, la genuina, tiene persecución. No obstante, nada la detiene. Amén. Nada detiene la mano del Señor sobre su iglesia. Y cada vez que tenemos persecución, ¿saben qué sucede? Que la iglesia se multiplica. Amén. Cada vez que hay circunstancias complicadas, por ejemplo, como la que estamos viviendo, no solo la iglesia se afirma en la vida de su liderazgo genuino, determinado a servir a pesar de todo, porque nosotros no servimos al Señor por la facilidad que tenemos para hacerlo. Todo lo contrario. Nos hacemos grandes en los inconvenientes. Hay quien se enfoca en lo malo. Hay quien se enfoca en criticar lo malo que pudiera haber, en criticar las circunstancias, las situaciones. Hay quien definitivamente siempre está pendiente de hablar mal de algo. Pero saben que los verdaderos cristianos se engrandecen en la prueba. Amén. Aun cuando en el interior de la iglesia hay circunstancias complicadas, se muestra el amor, la compasión, la misericordia, la bondad, el deseo de sumar. Y esto es muy bonito. La iglesia de Jerusalén sufrió, pero ¿sabe qué pasó? Se multiplicó en Antioquía. Amén. Y esto es extraordinario, porque nos habla de una fe que supera los obstáculos. Y es que la fe es eso. La fe está otorgada para mantenerse firme en medio de las circunstancias. Ahora, allí encontramos que el cristianismo se multiplica y se multiplica en una ciudad llamada Antioquía. Una ciudad cosmopolita porque habían venido de Chipre, habían venido de Roma, habían venido de Jerusalén. Era un cruce de caminos, era una ciudad importantísima. De manera que llegó a ser una iglesia grande, con hermanos de todas partes. Y lo vamos a ver en un momento. Habían hasta morenos. En aquel entonces, en Asia, morenos no era muy convencional. Digo, qué bonito esto, porque era una iglesia multicultural. Digo también que el cristianismo se hizo fuerte porque se convirtió la iglesia de Antioquía en una iglesia que integraba, que tenía gente de todo tipo. No sé si se dieron cuenta cuando Jesús llama a los discípulos que todos son diferentes. Habían algunos que eran pescadores y familiares, pero otros eran recolectores de impuestos, otros eran guerrilleros, otros así sucesivamente. O sea, eran diferentes, gente muy diferente. Y es que
la iglesia desde el principio, la que formó Cristo, es una iglesia variada. Y es una iglesia que integra a las personas. Como esta, que somos aquí cada uno de su papá y de su mamá. Hemos venido de diferentes partes. Y es curioso, porque la iglesia en Europa se ha convertido en eso. Dice el capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Voy a volver a repetir porque, atención, mirar dice Bernabé, que traduce hijo de consolación, Simón el que se llamaba Níger, ¿sabéis lo que quiere decir Níger? Negro. Era negro. ¿Y qué? No pasa nada, era de la iglesia. Pero además de eso, porque nosotros amamos, hasta los colombianos amamos. Ah, porque tú eres colombiano. No, yo lo decía por Samuel. Hermano, nosotros hasta los italianos los amamos, fíjense. No. Qué bueno, ¿saben? Me gusta mucho esto. Porque es que una iglesia necesita ser incluyente. Y esta iglesia lo era. Dice Simón, el que se llamaba Lucio de Cirene. Cirene estaba lejos de Antioquía. Pero no dice solo eso, sino que Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Estamos hablando de un italiano, de un romano. Porque ¿dónde se crió Herodes el tetrarca? En Roma se crió, evidentemente. Entonces estamos en Antioquía, pero estamos hablando, hermano, de 10.000 kilómetros, de 7.000 kilómetros, de 2.000 kilómetros, de gente que había venido de Jerusalén, de Cirene, de no sé dónde. ¿De dónde venía el moreno? Venía de África. Él o sus padres. ¿Sí o no? Entonces, qué bonito pensar que una iglesia es integral, o sea, integrante. Una iglesia es incluyente. Es una iglesia hermosa porque todo el mundo cabe. Ya sé que algunos son más pesados que otros. Ya sé que algunos son más difíciles que otros. Mire, nosotros llegamos por primera vez a pastorear en España y fuimos a pastorear en el sur. Y cuando Moreiva llegó, no entendíamos. Digo que ella lo cuenta porque dice que parecía que estábamos en otro país que no hablara castellano. Porque los andaluces, especialmente de ese pueblo donde nosotros fuimos, ¡guau! Una patata caliente en la boca. Una cosa terrible. Tuvimos que pasar varios días para habituarnos al acento tan marcado. Pero, hermano, la fe de una verdadera iglesia no solo es incluyente. La fe de una verdadera iglesia es espiritual. Es una fe relacional, una fe práctica, una fe que tiene un compromiso de unidad con el Espíritu Santo. Y eso era la iglesia de Antioquía. ¿Dónde está eso? En el versículo 2. Mírenlo ahí. Capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice? Ministrando estos al Señor. ¿Sabe qué quiere decir ministrar? Ministrar quiere decir servir. Ministrar, un ministro es un siervo. Traduce del griego tirremes, que quiere decir subordinado, mandado, encomendado, definido para servir a otro. Ministrar siempre es servir. No, los ministros de la nación se llaman ministros porque se supone que se les ha dado el título de servidores. Luego se han cogido el título para otra cosa.
Pero originalmente ministro es siervo. Uno que sirve, más nada, no es otra cosa. Entonces, por si alguien quiere ser ministro, ya sabe lo que le va a tocar, servir. Y dice ahí, ministrando estos al Señor, dice en el versículo 2. ¿Quiénes ministraban? Los que estaban en Antioquía. ¿Quiénes? Pablo, Bernabé, Simón, el Manaén, todos los que acabamos de mencionar. Todos ministraban al Señor. ¿Ah? El negro servía al Señor. Qué bueno. ¿Ah? Simón. Ministrando estos al Señor y ayunaban. Dice, ministraban al Señor y ayunaban. Y dice a continuación, dijo el Espíritu Santo, les hablaba el Espíritu. ¿Hace cuánto que el Espíritu Santo no te habla? Porque una iglesia de fe es una iglesia que recibe dirección del Espíritu Santo. Un líder de fe es un líder que recibe dirección del Espíritu Santo. Lo dice ahí, porque eso era la iglesia de Antioquía. Entonces, era una iglesia espiritual, de una fe espiritual, de una fe genuina, verdadera. Qué bonito poder pensar, dijo el Espíritu Santo. También lo dice en el versículo 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiere decir que oraron y ayunaron, eran espirituales. Bonito eso. ¿Por qué? Evidencia la espiritualidad de la iglesia. Unos líderes espirituales son capaces de escuchar la voz de Dios. Un equipo pastoral, espiritual, es capaz de ser dirigido por el Señor. Es sensible a la voz de Dios. No están por criticar, por hablar mal, por perjudicar. No, sino por levantar, por restaurar, por comprender, por fortalecer. La obra de un liderazgo que sirve al Señor es la obra del Espíritu Santo. ¿Y saben cómo se llama el Espíritu Santo? Se llama Consolador. Se llama Espíritu de vida, Espíritu de gracia, Espíritu de luz, Espíritu de amor. Y esas cualidades son el fruto del Espíritu. Si ese fruto no lo evidencias en ti, es que no estás tan espiritual. ¿Saben? Medimos nuestra espiritualidad con el termómetro de nuestras palabras, de nuestros hechos, de nuestro ejercicio. Todo te ofende, todo te amarga, todo te disgusta, no estás cómodo con nada. Háztelo ver por el Espíritu Santo, porque necesitas cambiarte. Bueno, yo vine y el lunes me voy, no se preocupe. No, porque está ahí. Ellos oraban y ministraban, servían, amaban. Recibieron una palabra de Dios. Era lo que era la iglesia. Era la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del libro de los Hechos, la iglesia de Antioquía. Una iglesia de fe. De verdadera fe. De fe genuina, de fe práctica. De fe incluyente y de fe espiritual. Pero también era una iglesia de fe para hacer misiones. Y esto me gusta mucho, me toca porque una iglesia que no hace misiones no es la iglesia de Cristo. Y puede ser que nosotros tengamos la excusa de decir, es que no tenemos suficiente dinero. Es que apenas pagamos el local. Es que con mucha dificultad estamos sobreviviendo porque no hay trabajo, pastor. Es que la situación en Ginebra está muy mala, es que no sé cuánto. Podemos tener cualquier excusa, pero no hacer misiones nos separa de la voluntad de Dios como iglesia. Decirles que la iglesia Nueva Vida tiene que ser una iglesia misionera. Nos hemos propuesto que sea. En los peores momentos, Dios nos ha suplido para proveer a otros. Amén. Y esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Mucho.
porque nosotros fuimos diseñados para eso. ¿Usted quiere ser una iglesia misionera? Amén. Me alegra escuchar eso. Porque vamos a ser una iglesia misionera. Amén. Y eso es una tecla que suena la música de la provisión sobreabundante. Cuando usted hace misiones, se va a sorprender. Dios comparte su riqueza con quienes están dispuestos a compartirla. Amén. No hay otra vía, ¿eh? Usted lo estudia bíblicamente y va a encontrar que Dios solo le da a quienes dan. Amén. De hecho, lo dice, miren, un versículo clásico es: Dios da semilla al que siembra y Aleluya. pan al que come. Gloria a Dios. Primero dice semilla al que siembra y después dice, ¿de dónde sale el pan? Sale de la semilla. Pero primero dice semilla al que siembra y pan al que come. Antes de comer está el sembrar. Es evidente. Y nosotros tenemos eso con seriedad, con seriedad. Han habido días, hermano, mire, cuando tuvimos 10 semanas sin cultos, nosotros teníamos que seguir mandando a los misioneros que están en Cuba, en África, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Colombia. Hermano, la obra no se paró, pero yo, delante del Espíritu Santo, que no les miento, yo estaba diciendo, Señor, danos dinero para pagar el personal de Madrid. Pero nunca dudamos de suspender las ayudas misioneras. Bendito Dios. Ellos son primero. Y para la iglesia de Ginebra, misiones tiene que ser una prioridad. Amén. Porque somos así. Y porque esta iglesia de Antioquía y bíblica es así. Es así. Ahí aparece, hermano, que ellos recogieron ofrendas para enviar a Jerusalén a los hermanos que estaban pasando necesidad. Ahí dice que Pablo fue con Bernabé llevando ofrendas y que mandaron a Pablo por todas las iglesias de Asia a recoger ofrendas para llevar a los hermanos de Jerusalén. Allí dice que sembraron y que enviaron y que se esforzaron de forma importante para ayudar a otros. Es bonito ayudar a otros, hermano. Primero es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento del deseo de Dios. Pero después no hay nada que satisfaga tanto como dar a otros, aún de lo que yo no tengo, que se lo coma el primero. Y a veces es duro eso. No siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Pero es bonito practicar eso. Amén. Y nosotros somos una iglesia misionera y vamos a hacerlo. Porque en ello, hermano, está la garantía de la bendición de Dios. Amén. De verdad, se los digo de verdad. Se los digo desde la humildad de la práctica. De la práctica. No de palabritas, sino de poner. Ahora, la realidad de esto, de una iglesia misionera, es que el versículo 2, mire lo que dice. Dice, ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué es eso? Están cogiendo gente para enviar a otra parte. Pregunto yo, ¿quién no quería tener de maestro de escuela dominical a Pablo? ¿Quién no quería tener en su mesa de liderazgo a Pablo y a Bernabé? Cualquier pastor hubiera dicho, no te lo lleves de aquí. Espíritu Santo, creo que te estás equivocando. No los lleves para ningún lado, déjamelos aquí. Pero el Espíritu dijo, en la iglesia de Antioquía, dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo porque los voy a mandar a otra obra. Y para allá fueron. ¿Y sabe qué se quedó? ¿Quién se quedó en Antioquía? Otros. Otros que no eran Bernabé y Pablo. Pero Bernabé era el hijo de consolación. Y Pablo era el poderoso hombre de Dios con el testimonio violento y la gloria de Dios sobre él. Escribió 3 epístolas, hermano,
que tenía una revelación de Cristo personal, poderosa, que escribió más epístolas que Pedro, que escribió más epístolas que Juan, que se recostaba en el maestro, pero Pablo tuvo una revelación brutal. No sé si me estoy explicando, pero la realidad es que les voy a decir lo siguiente: Antioquía sembró lo mejor que tenía. Enviados por el Espíritu Santo, anunciaban la palabra de Dios, se enfrentaron al mal. La iglesia de Antioquía se enfrentó al mal, a la oposición diabólica. ¿Dónde está eso? Ahí está en el versículo 6. Y si habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. ¿Saben que los miembros de la iglesia de Antioquía que fueron a las misiones tuvieron oposición del infierno, del mago Bar Jesús? Tuvieron que enfrentarse, pero triunfaron. ¿Por qué? Porque ellos venían de una iglesia que había sembrado, que había amado, que era una iglesia incluyente, que era una iglesia espiritual, y el diablo ante eso tiene que correr. De manera que una iglesia misionera no solamente separa a personas para la obra del ministerio por el Espíritu Santo, sino que van dirigidos por el Espíritu y predican la palabra de Dios por encima de la oposición. Llevan a las personas a la conversión, enseñan la palabra de Dios, dan aliento a los creyentes de los diferentes lugares, porque una iglesia misionera hace eso. Con esta señora que tengo al lado, hemos ido a la selva peruana. Se los he comentado alguna vez, y como hay varios peruanos, para ir a Selva Paraíso, tuvimos nosotros que ir desde Madrid hasta Callao, hasta Lima. En Callao, cogimos un avión hasta Tarapoto. De Tarapoto, cogimos un autobús hasta Moyobamba. De Moyobamba, cogimos un taxi 1 hora hasta el río. Embarcadero. ¿Ah? Hasta el embarcadero. Hasta el embarcadero. El río no me acuerdo cómo se llama. Del río, del embarcadero, cogimos una lancha. 4 horas y media hacia adentro de la selva. Llegado al embarcadero de donde íbamos, caminamos una horita. De noche. Caminamos 1 horita. Y cuando llegamos, tuvimos la primera celebración. Habiendo salido a las 4:30 de la mañana del hotel, y llegamos a las 10 de la noche, y el pastor me dijo antes de llegar: pastor, los hermanos nos están esperando que demos un culto. Y yo le dije: hoy, pastor. Sí, pastor, nos están esperando. Han venido de lejos. Han venido de lejos para escuchar 3 hoy. días. 3 días de camino. Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hacer esto de la iglesia de Antioquía no era fácil, pero es bonito. Es bonito ver cómo los indígenas recibieron bautismo en el Espíritu Santo. No tiene precio. No tiene precio. Es espectacular oírle, no hablar en las lenguas de ellos, en las lenguas del Espíritu. Y que uno de los líderes, caminando luego hacia la barca, me dijera: pastor, ¿cómo hacemos para que esto siga pasando? Es muy bonito eso. Nunca habíamos tenido esta experiencia. Eso no tiene precio. Pero eso solo lo vive una iglesia que va.
Una iglesia que hace misiones. Una iglesia que predica la palabra, que comparte. Una iglesia que de alguna manera tiene asumido que su deber, que su labor no es quedarse en sus cuatro paredes. Hermano, a mí me va mejor, soy más próspero cuando me quedo en Madrid. Estoy más cómodo en mi casa que en la selva y que en cualquier parte, con respeto. Lo digo con respeto. Usted entiende lo que le estoy diciendo. Claro. Gano más dinero adentro que afuera. Pero esto no va de dinero ni de comodidad. Esto no va de eso. Usted quiere hacer misiones, la va a pasar peor que en su casa. Eso téngalo por seguro. Que en India, que en la selva de Perú, ni siquiera en la ciudad de Lima. Ay, no, que un hotel 5 estrellas. Pero es que los misioneros normalmente no vamos así tan lujosos. Digo nosotros. Ahora que si me ofrece un hotel 5 estrellas, a mí me gusta más de 5 estrellas que de 4. No nos engañemos aquí. Pero uno no va de eso. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Porque el misionero no va de eso. El misionero tiene un propósito y es ayudar. Es ayudar. Yo he ido a misiones a lugares muy bonitos y nos han bendecido mucho. Pero no va de eso. Va de hacer tu trabajo como iglesia. Les estoy hablando ahora como iglesia. Porque cuando el pastor Manuel y la pastora Fanny diga, hermanos, tenemos que ir a Perú, tenemos que ir a India, tenemos que ir a China, tenemos que ir a Japón, tenemos que ir a donde sea, la iglesia y sus líderes van a decir, pastor, vaya, que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de sostener las cuerdas mientras que usted baja ese pozo. Nosotros vamos a sostener las cuerdas. Usted baje y saque las joyas que hay allá adentro. Saque los diamantes que están allá adentro en el pozo. Y nosotros sostenemos aquí la cuerda. Aquí nos implicamos todos porque somos una iglesia misionera. Y Nueva Vida es misión. Atención donde se están metiendo. Porque tenemos 20 países donde y queremos llegar a 200. Y lo queremos hacer con ustedes. No se confundan. Este movimiento, esta congregación es misionera. Así que van a gastar fuerza, dinero, oración, porque van a tener que escuchar de nosotros. Traca, 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 misiones y misiones y misiones y misiones y misiones. Porque el día 10 nos vamos a Colombia y Samuel va con nosotros. Porque tenemos un congreso en Cúcuta y van a venir pastores de Venezuela, van a venir pastores de Colombia y nos vamos a reunir 9 iglesitas allí en Cúcuta. Nueva Vida. ¿Ah? Nueva Vida. De Nueva Vida, evidentemente. Nosotros trabajamos con las iglesias Nueva Vida. Si viene otro, los recibimos, pero no es normal. No viene mucha gente. Pues cada quien tiene su movimiento. Pero digo que vamos consolidando la obra misionera. ¿Dónde? Estamos buscando un hotelito donde podemos reunir esos pastores para administrarles como a ustedes aquí. Estar juntos, hablarles a lo mejor de esta temática, animarles a hacer misiones, estar juntos, compartir, comer. ¿Qué se come en Cúcuta? Sancocho, carne, yuca, queso, no sé, pero lo que haya. ¿Qué se come en la selva? Gusano, majás. Se come majá, se come yuca, se come... Y rarilla la comida, no se come tan bien. En cambio, en Callao sí se come bien. En Lima sí se come rico. La pastora se hace un ceviche, el mejor que nos hemos comido. La pastora de allí, de Nueva Vida, Callao, hace un ceviche la mujer brutal. Pero no en todas partes se come tan rico, sino en la selva, imagino. Unos plátanos ahí ahogados en agua, una cosa rara. Pero eso fue lo que comimos. Y Samuel también. Y la pastora Moreiva también. Y gusano, Y gusanos blancos así gordos. frito. Yo me los comí porque ellos estaban mirando a ver si no los comíamos o no. La pastora lo metió dentro del pan. Si no nos cuelgan. ¿Saben, hermano? ¿Saben? Pero es bonito hacer misiones, es bonito que ellos se identifiquen, que ellos nos vean con ellos comiendo allí.
tomando, y ellos nos sirven a nosotros y nosotros les servimos a ellos. Les llevamos material escolar para los niños, les llevamos ropa, les llevamos ofrenda, les llevamos comida, les llevamos lo que podemos. Cuando vamos a Gambia, les llevamos lo que podemos. Cuando vamos a Cuba, que será ahora en abril, por ejemplo, hemos llevado 20 maletas llenas de cosas. En Cuba, que hace falta todo. Se alegran tanto. Pero bueno, hermano, vamos a la palabra. La realidad de todo esto es que ellos contaban como misiones con una firme identidad misionera y eclesiástica. ¿Saben que por primera vez en Antioquía a los creyentes se les llamó cristianos? Lo dice ahí. ¿Lo vieron? Versículo 26 del capítulo 11. Lo leímos. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era una iglesia con firme identidad. Y la identidad te deja claramente saber quién eres y para dónde vas. Necesitamos eso aquí en Ginebra. Saber quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una iglesia incluyente. Somos una iglesia espiritual. Somos una iglesia misionera que es dirigida por el Espíritu Santo, que siempre a personas en las misiones, que manda ayuda a las misiones, que bendice a la gente con la palabra de Dios, con espiritualidad y que además tiene una identidad clara. Eso somos. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Mínimamente es bíblico. Puede que a alguno no le parezca bien, pero es bíblico. Tendrá que parecerte, porque ahí tenemos que sujetarnos. A la Biblia, digo. Lo digo como un chiste, pero es verdad. Hay cosas. Mire, yo he hablado con pastores que me dicen, pastor, pero ¿cómo voy a hacer misiones si no tengo para pagar el local? Explíqueme. Yo le pregunto a usted, ¿es razonable un planteamiento así o no? Claro que es razonable. ¿Y cuál sería la respuesta de mi parte? Ajá. ¿Sabe cuál es la respuesta? Si Dios nos mandó a hacerlo por encima de su necesidad, hágalo. Porque eso va a destapar su bendición. Eso es como diezmar. Eso es como diezmar. Es igualito, hermano. Es igualito. Usted diezma. Si no diezma, está incumpliendo con la palabra. Porque usted no diezma cuando tiene mucho. Usted no diezma cuando tiene poco. Usted tiene que diezmar siempre. Porque es bíblico. Ah, no, que yo vi en el internet que hay quien no diezma porque el diezma. Ah, pues, porque usted está mirando mal en el internet. Está mirando algo que quiere que le cree una disculpa. Pero el diezmo es 100% bíblico. Y lo que quiero decir con esto es que misiones es 100% bíblico. No se trata de que si lo puedo hacer. No. No, pastor, pero es que lo que he ganado este mes son 100 euros. 10 son del Señor. Pastor, pero no puedo pagar la habitación. Ah, por algo será que estás así. Es duro. Es que la palabra es dura. Ya lo dijeron los discípulos al Señor, se lo dijeron en la cara. Le dijeron, Señor, dura es esta palabra. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Queréis giros vosotros también? Jesús no le dijo, no pasa nada. Si les parece duro, bueno, no lo hagan. No, Jesús no dijo eso. Porque sería muy lastimoso que Jesús dijera, ustedes hagan lo que puedan. No, hay promesa en el hacer. ¿Me estoy explicando, hermano? Claro. Yo creo que Jesús quiere tu bendición y para que puedas ser bendecido, tenemos que responder como iglesia a lo que Él plantea en la palabra. No es una iglesia si puede. La iglesia no es si puede. La iglesia es y debe.
Y tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Cuando no lo hacemos, incumplimos. Como cuando usted dice, no, yo tengo una esposa, pero bueno, yo sé que la Biblia dice que no tenga más, pero yo tengo otras dos. Es que de vez en cuando me apetece salir con otras dos señoras. Pues no. Primero porque la esposa no te va a dejar. Y después porque no está correcto. No es lo que a ti te apetezca, ni lo que te parezca, ni lo que no. Hay cosas que son no. Es duro el ejemplo, pero es real, porque a veces nosotros decimos, bueno, es que este mes no pude. No, es que por ahora, pastor, no podemos hacer misiones. No. Hay que predicar la palabra, hay que hacer, hay que ir, hay que tener identidad, hay que llamarnos cristianos. Y como el nombre de cristiano traduce Cristos pequeños, o sea, iguales que Él, más pequeños en estatura, porque Él es el grande, nosotros somos los pequeños, pero somos réplicas de lo que Él hizo. ¿Y quién es Cristo? Un misionero por excelencia. Por eso la iglesia de Antioquía era misionera. Ahora, para ir terminando, hermano, Antioquía, esta iglesia de fe, no le temía al riesgo. No le temía al riesgo. No le temía. Esta iglesia se arriesgó. Quiero decir con esto que era una iglesia valiente. Fueron perseguidos. El mago Bar Jesús les creó una situación complicada. Los judíos, en el versículo 44 del capítulo 13, dice lo siguiente. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, desde el 44 estoy leyendo, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Las multitudes a veces se le oponían al apóstol Pablo, se oponían a los enviados de la iglesia de Bernabé. ¿Por qué? Bueno, porque los perseguían. En el capítulo 14, versículo 5, también aparece un versículo que dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntándose con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. ¿Y eso? De repente ya no era enfrentamiento ni palabra, sino piedras. ¿Y eso? Es que la iglesia de Antioquía había enviado a unos hermanos, Pablo y Bernabé, que eran valientes para hacer la obra de Dios. Así tiene que ser la iglesia, valiente. Valiente para conquistar, valiente para echar para adelante. Apedreados. ¡Wow! ¿Y eso? Y para terminar, hermano, una iglesia de fe, como la iglesia de Antioquía, es una iglesia que está consciente de la gracia de Dios sobre ella. Dios nos ha marcado, no podemos dudarlo. Esta iglesia es del Señor. Él la ha levantado, Él la ha consolidado, Él la ha establecido en esta ciudad.